Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ar12, en el que vamos a estar haciendo un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania y las negociaciones de paz. Vamos a abordar otras cuestiones como los conflictos en Medio Oriente, con los intentos de Israel de quedarse con Cisjordania y las violaciones al alto el fuego en Gaza. Vamos a hablar también de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, de la crisis en Cuba y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Washington propuso por primera vez que los dos equipos negociadores de Ucrania y Rusia se reúnan en Estados Unidos. Meshal declaró en una conferencia en Doha que el armamento de Hamás es parte integrante de la resistencia contra Israel en los territorios palestinos. Irán descartó el domingo renunciar al enriquecimiento de uranio en el marco de sus negociaciones con Washington. El primer ministro británico Keir Starmer descartó dimitir a su cargo pese al escándalo derivado del caso Epstein. Los responsables de las agencias migratorias de Estados Unidos defendieron ante el Congreso el martes la política de Donald Trump en una audiencia con los demócratas que condenaron la violencia de los agentes federales. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, logró una victoria arrolladora en las elecciones legislativas del domingo. Francia y Canadá, dos países que se oponen a los planes del presidente de Estados Unidos Donald Trump de tomar el control de Groenlandia, abrieron el viernes sus consulados en Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés. Una senadora oficialista estuvo secuestrada el martes por algunas horas en el suroeste de Colombia y el presidente Gustavo Petro denunció que intentaron asesinarlo. El gobierno de Cuba anunció el viernes un plan de medidas de emergencia en los sectores de energía, trabajo, transporte y educación. Y vamos a comenzar el programa hablando de la guerra en Ucrania. Después de la segunda ronda de negociaciones directas con Rusia, de la que también participó Estados Unidos, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Washington pretendía poner fin a la guerra antes de junio, al tiempo que confirmó que enviaría una delegación a Estados Unidos si las conversaciones de paz se trasladaran a ese país, tras las que tuvieron lugar en Abu Dhabi, aunque salió el cruce de algunos rumores que volvían a señalar un trato secreto entre Moscú y Washington, y dijo que nada se llevaría a cabo a espaldas de Kiev. Zelensky afirmó que el encuentro había sido positivo y destacó el acuerdo para intercambiar 157 prisioneros de guerra de cada lado, aunque no se reveló ningún acercamiento en cuanto a las exigencias territoriales del Kremlin. A su vez, el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, calificó las negociaciones como detalladas y productivas, aunque reconoció que quedaba mucho trabajo por delante. Rusia exige el retiro de las tropas ucranianas de Donetsk y que se reconozca su soberanía sobre los territorios ocupados, pero Zelensky se sigue negando a hacer concesiones territoriales e intenta avanzar en las garantías de seguridad tras la guerra, al tiempo que Washington plantea que ambos ejércitos se retiren de la zona en disputa controlada por Ucrania para crear una zona económica libre. Por su parte, Rusia y Estados Unidos acordaron restablecer los contactos militares al más alto nivel, interrumpidos poco antes del inicio de la guerra, mientras que Zelensky intenta conseguir compromisos concretos de sus aliados y recibió a la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, a quien le solicitó que le proporcionaran defensas antiaéreas y aviones de combate. Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio y propuso albergar conversaciones entre ambas partes la próxima semana, indicó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Washington propuso por primera vez que los dos equipos negociadores de Ucrania y Rusia se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami, dentro de una semana, detalló el mandatario ucraniano, tras las conversaciones celebradas el miércoles y jueves en Abu Dhabi entre Moscú y Kiev, junto con representantes estadounidenses. Ucrania dio su acuerdo para este nuevo encuentro, precisó Zelensky, recordando que su país no aceptaría acuerdos concluidos entre Estados Unidos y Rusia sin la participación de Kiev, en particular respecto a las delicadas cuestiones territoriales. Kiev, que se niega a firmar un acuerdo que no disuada a Rusia de llevar a cabo una nueva invasión, propuso congelar el conflicto a lo largo de las actuales líneas del frente. Moscú rechazó esta propuesta y Washington aboga porque Kiev convierta las tierras que controla en la región de Donetsk en zona económica libre, donde ninguna de las dos partes ejerza control militar. Las garantías de seguridad son esenciales para Ucrania y para la fiabilidad de los acuerdos en general, para que Rusia no vuelva a Ucrania con una tercera invasión. A lo largo de las negociaciones, Rusia lanzó oleadas de ataques mortales contra Ucrania, afectando su red energética y provocando cortes de electricidad en gran parte del país.
Al recibir el sábado en Kiev a la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, Zelensky abogó por una defensa aérea, una aviación militar y esfuerzos conjuntos por parte de los europeos. Mientras tanto, Rusia continuó llevando a cabo ataques masivos contra la red eléctrica de Ucrania, esta vez apuntando sobre todo contra subestaciones nucleares, impidiendo que la energía saliera de las plantas. Poco más tarde, la empresa Ukrenergo informó que se había afectado seriamente su capacidad, por lo que tuvo que aplicar cortes de emergencia en la mayoría de las regiones. A su vez, destacó que la prolongación de los ataques había impedido que comenzaran las tareas de restauración y el hecho de que se haya apuntado contra el oeste del país hizo que Polonia volviera a desplegar sus casas para proteger su espacio aéreo. Por su parte, el presidente ucraniano dijo que estaba insatisfecho con la labor de las fuerzas aéreas en algunas regiones del país, ya que tenían serias dificultades para interceptar los drones Shahed, e instó a que se realizaran cambios de inmediato. Asimismo, continuaron los atentados en Moscú contra altos cargos militares. El segundo al mando de la inteligencia militar rusa, el teniente general Vladimir Alexeyev, que también está a cargo de los mercenarios y los grupos paramilitares rusos, sobrevivió tras ser atacado a tiros y estaba consciente después de un coma inducido. A su vez, Moscú comunicó que se había detenido en Dubái al sospechoso de haber realizado los disparos, un ciudadano ruso nacido en Ucrania que ya fue extraditado, por lo que estaba siendo interrogado junto a otro implicado, mientras que un tercero pudo escapar a Ucrania. Por su parte, Kiev negó cualquier implicación, a pesar de que en poco más de un año ya asesinó a otros 3 militares del mismo rango. Rusia afirma que ha extraditado desde Dubái al sospechoso de disparar contra el subdirector del Servicio de Inteligencia Militar en un ataque ocurrido el viernes en un bloque de apartamentos en Moscú. Se trata de un ciudadano ruso nacido en Ucrania e identificado como Lyubomir Korba y acusado de herir gravemente al teniente general Vladimir Alexeyev, un oficial de alto rango en Rusia y segundo al mando del GRU, la vasta y poderosa agencia de espionaje de las Fuerzas Armadas. El Kremlin acusa a Ucrania mientras Kiev niega su implicación en el ataque. Como resultado de las medidas adoptadas, así como por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, el sospechoso fue detenido y trasladado a Rusia. Se ha determinado que Korba llegó a Moscú a finales de diciembre del año pasado, en misión de los servicios especiales de Ucrania, para llevar a cabo un atentado terrorista. Medios rusos que citaron a los servicios de inteligencia mostraron imágenes del sospechoso descendiendo de un avión que afirmaron provenía de Emiratos Árabes Unidos. Rusia asegura que tenía 2 cómplices. Uno habría sido detenido en Moscú, mientras que el segundo habría escapado a Ucrania. En los últimos 15 meses, 3 funcionarios del mismo rango que Alexeyev fueron asesinados en Moscú o sus alrededores, entre ellos Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo, también Yaroslav Moskalik, subjefe de la Dirección General de Operaciones, e Igor Kirillov, jefe de Defensa Radiológica, Química y Biológica, todos asesinados con explosiones en la capital rusa. Por otra parte, Ucrania intenta estancar la guerra y aumentar las bajas rusas mientras se presiona su economía, con el objetivo de que llegue a las negociaciones de paz en una posición de debilidad, más allá de las victorias. Las tropas rusas bajaron la intensidad de los avances con respecto al fin del año pasado y se limitan a mejorar las posiciones, esperando que las condiciones sobre el terreno permitan una ofensiva a gran escala. Pero no solo es el clima lo que les juega en contra, sino también el hecho de que se cortó su acceso a Internet a través de Starlink, después de que los ucranianos denunciaran que habían encontrado la manera de usar el servicio. Tras el corte, los drones rusos podían seguir volando, pero ya no podían transmitir las imágenes a la central, lo que complicaba las operaciones. Además, mientras Rusia trabaja su avance sobre Konstantinovka y Limán, Ucrania está llevando a cabo una contraofensiva en Zaporilla, que podría retrasar los planes rusos de llegar próximamente a Orikhiv, para asegurar todo el sur del Oblast. Y la reciente presión a la flota fantasma con la que Moscú estaba burlando las sanciones, las medidas de Donald Trump contra las petroleras Rosneft y Lukoil y su amenaza de imponer aranceles a todos los que le compraran hidrocarburos están impactando en su economía, ya que, por ejemplo, la India, que era uno de sus principales compradores, se comprometió a romper los vínculos comerciales. Por este motivo, el Kremlin se vio obligado a aumentar los impuestos y endeudarse con los bancos rusos, ya que sus ventas están en mínimos no vistos desde la pandemia.
Los ingresos procedentes del petróleo y el gas rusos que han sostenido las finanzas del Kremlin durante toda su guerra contra Ucrania han descendido a mínimos no vistos desde la pandemia. La caída de los ingresos es el resultado de las medidas punitivas introducidas por el presidente estadounidense Donald Trump, que impuso aranceles a los países que compran energía rusa, como la India. También influye el endurecimiento de la represión de la Unión Europea contra los petroleros que eluden las sanciones y transportan petróleo y gas rusos, conocidos como la flota fantasma. La disminución de los ingresos está empujando al presidente Vladimir Putin a subir los impuestos y pedir préstamos a los bancos rusos para mantener las finanzas del Estado a flote por ahora. En enero, los ingresos energéticos de Moscú cayeron a 4.300 millones de euros, lo que supone una disminución de casi el 33% con respecto a los 6.400 millones registrados en diciembre y una impresionante disminución del 65% con respecto a los 12.200 millones de enero de 2025. La presión de Washington supuso un duro golpe para las finanzas del Kremlin, ya que las sanciones impuestas a las dos mayores empresas petroleras de Rusia tuvieron grandes consecuencias para los posibles compradores. La Casa Blanca anunció que excluiría de su sistema bancario a cualquiera que comprara energía rusa, lo que supone una grave preocupación para cualquier empresa multinacional. Además, la prohibición de la UE del combustible elaborado a partir de crudo ruso significaba que las exportaciones de Moscú ya no podían refinarse en otros lugares para fabricar gasolina o diésel. Bruselas propone ahora nuevas sanciones, ya que la Comisión Europea, a sugerencia de Finlandia y Suecia, está estudiando la posibilidad de prohibir totalmente los servicios de transporte marítimos de energía rusa. Y ahora vamos a pasar a Medio Oriente, donde el Ministerio de Sanidad de Gaza denunció que Israel ya había asesinado a más de 580 personas desde el comienzo de la tregua con Hamás y que los heridos superaban los 1.500. Israel continúa rompiendo el alto al fuego tras atacar varias zonas de la capital y la ciudad de Han Yunis, al sur del enclave, dejando decenas de muertos solo en los últimos días, entre los que se cuentan 4 menores, uno de ellos un bebé de 5 meses. A su vez, la Media Luna Roja informó que entre los fallecidos también se encontraba uno de sus trabajadores humanitarios y denunció que el ataque contra el personal médico y humanitario constituía una flagrante violación del derecho internacional. Además, mientras Israel continúa negándose a levantar las trabas para el paso de la ayuda humanitaria, como señalaba el acuerdo de paz, las autoridades gazatíes advirtieron que los hospitales estaban operando con recursos limitados y que eran incapaces de atender a todos los pacientes. Por otra parte, un alto dirigente de Hamás, Khaled Mejal, comunicó que la organización no pensaba dejar las armas hasta que terminara la ocupación, porque eran una parte fundamental de la resistencia contra Israel, que además estaba amparada por el derecho internacional, y adelantó que rechazarían cualquier dominio extranjero, por lo que solo entregarían las armas a una futura autoridad palestina, y no a una fuerza internacional como pretende Estados Unidos. Esta postura complica todavía más el desarrollo de la siguiente etapa del acuerdo y aumenta la tensión con Israel, mientras que Estados Unidos confirmó que el 19 de febrero se realizará en Washington la primera reunión del Consejo de Paz que supervisará el gobierno de Gaza. Un dirigente de Hamás, Khalid Meshal, afirmó el domingo que el movimiento islamista palestino no renunciará a sus armas y rechazará cualquier dominio extranjero en la franja de Gaza, pese a los pedidos de desarme de Israel y Estados Unidos. Meshal declaró en una conferencia en Doha que el armamento de Hamás es parte integrante de la resistencia contra Israel en los territorios palestinos. Mientras haya ocupación habrá resistencia. La resistencia es un derecho de los pueblos bajo ocupación y forma parte del derecho internacional, de las leyes divinas y de la memoria histórica de las naciones, algo de lo que las naciones se enorgullecen. Tras el cese el fuego del 10 de octubre, el plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin definitivamente a la guerra entre Israel y Hamás entró a mediados de enero en su segunda fase, que prevé el desarme del movimiento y la retirada progresiva del ejército israelí de Gaza. Pero Hamás, que dirige el territorio desde 2007, hace de su desarme una línea roja, aunque sin descartar que entregue sus armas a una futura autoridad en manos de palestinos. Según responsables israelíes, el movimiento islamista dispone aún de 20.000 combatientes y decenas de miles de armas en Gaza. El gobierno del territorio, devastado por 2 años de guerra, debe ser confiado en una fase transitoria a un comité de 15 tecnócratas palestinos, bajo la autoridad de la llamada Junta de Paz, presidida por Trump. Meshal llamó el domingo a la Junta de Paz a adoptar una visión equilibrada que facilite la reconstrucción de Gaza y el flujo de ayuda humanitaria, al mismo tiempo que advirtió que jamás no aceptará una dominación extranjera. Mientras tanto, Israel también apunta a la Cisjordania ocupada y aprobó nuevas medidas que facilitan la construcción de asentamientos
en un intento de aumentar el control sobre el territorio. El Gabinete de Seguridad dejó sin efecto una ley jordana de 1953 que impedía que los judíos compraran tierras en Cisjordania, al tiempo que se decretó la apertura de los registros de propiedad para facilitar las ventas. A su vez, se amplía el control israelí sobre Hebrón y se procederá a la creación de gobiernos paralelos para los colonos. Estas medidas generaron alarma en gran parte de la comunidad internacional, que denunció que van en contra de los acuerdos de Oslo y del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que en julio del 2024 declaró ilegal la presencia de Israel en Cisjordania, mientras que ese mismo año la Asamblea General de Naciones Unidas exigió la retirada de Israel de los territorios palestinos ocupados. Por su parte, el viceministro de Exteriores palestinos, Omar Awadallah, denunció el intento de Israel de anexionar Cisjordania y le pidió a Estados Unidos que intentara disuadirlo por medio de sanciones, ya que Donald Trump se opone a la anexión, pero no condena las medidas que tienden a este objetivo. Y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, pidió la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación Islámica para hacer frente al anexionismo. Asimismo, tanto la Unión Europea como España condenaron la aprobación de 19 nuevos asentamientos, calificando las medidas de ilegales, por lo que llamaron a respetar el derecho internacional, al tiempo que el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, declaró junto al ministro de Defensa Israel Katz que seguirían matando la idea de un Estado palestino. Esta aldea palestina de Cisjordania vive a la sombra de un asentamiento israelí ilegal que ha ido invadiendo gradualmente sus tierras. El Gabinete de Seguridad de Israel ha aprobado nuevas medidas que facilitarán aún más la construcción y el crecimiento de asentamientos como este. Una decisión que los grupos de vigilancia describen como un paso hacia la apropiación de tierras. Los palestinos afirman que estas medidas tienen como objetivo intensificar los intentos de anexionar la Cisjordania ocupada. Esas decisiones son ilegales según el derecho internacional. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, incluido el señor Trump, para que imponga sanciones a Israel y ponga fin a lo que Israel está haciendo en los territorios palestinos ocupados, principalmente la anexión. El republicano mantiene oficialmente la oposición de Estados Unidos a la anexión israelí de Cisjordania, pero no ha intentado frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel, que según los palestinos les niega un Estado al ir mermando su territorio. Las medidas anunciadas el domingo cancelan la prohibición de vender tierras de Cisjordania a judíos israelíes y despojan de poderes a la autoridad palestina en las zonas que administra. Israel ha declarado que pretende garantizar reservas de tierra para los asentamientos de las generaciones futuras, mientras que el ministro Bezalel Smotrich ha añadido que seguirá enterrando la idea de un Estado palestino. Más de 500.000 israelíes viven en asentamientos y puestos avanzados en Cisjordania, que son ilegales según el derecho internacional. Estas medidas se producen en un momento en que la violencia y el acoso ejercidos por los colonos israelíes no dejan de aumentar en Cisjordania. Y en otro orden, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se refirió a las recientes negociaciones que mantuvieron con Estados Unidos en Omán, calificándolas de positivas, al tiempo que adelantó que habría otras rondas, pero que sus líneas rojas no habían cambiado y que no pensaban incluir su programa de misiles dentro de las conversaciones o renunciar al desarrollo de la energía nuclear con fines civiles, incluso si eso significaba la guerra. Araghchi explicó que para ellos el enriquecimiento de uranio era tan importante porque nadie tenía derecho a ordenarles lo que tenían que hacer y que insistían en ello porque rechazaban toda dominación. Washington y Teherán habían retomado las negociaciones tras varios desacuerdos sobre el lugar y el contenido, dado que la Casa Blanca insistía en la necesidad de incluir el programa de misiles. El malestar norteamericano había rebajado las expectativas, ya que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que habían aceptado las condiciones de la República Islámica por respeto a los países de la región, pero reiteró la necesidad de limitar el desarrollo de misiles balísticos, mientras que el vicepresidente J.D. Vance destacó que se hacía muy difícil mantener relaciones diplomáticas con Teherán, dado que no se podían comunicar con el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, que era quien tomaba las decisiones. Poco antes, Trump recordó que habían enviado a la zona una flota incluso mayor que la que había desplegado en torno a Venezuela, y agregó que las autoridades persas tendrían que estar muy preocupadas, y más tarde firmó una orden ejecutiva amenazando con imponer aranceles a los socios comerciales de Irán.
Irán descartó el domingo renunciar al enriquecimiento de uranio en el marco de sus negociaciones con Washington, incluso en caso de guerra con Estados Unidos, que mantiene la presión militar. Tras una primera ronda de conversaciones el viernes en Omán, que ambos calificaron de positiva, los dos países afirmaron su voluntad de proseguir el diálogo. Pero Irán se mantiene firme en sus líneas rojas, al aceptar hablar únicamente de su programa nuclear y recalcando que tiene derecho a desarrollar energía nuclear con fines civiles. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, reafirmó el domingo que Teherán no cederá a la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de renunciar al enriquecimiento de uranio. ¿Por qué insistimos tanto en el enriquecimiento y nos negamos a renunciar a él, incluso si se nos impone una guerra? Porque nadie tiene derecho a dictarnos nuestro comportamiento. Si Irán insiste en el enriquecimiento es porque rechaza toda dominación. Estados Unidos, que ha desplegado una amplia fuerza militar en el Golfo, incluido un portaaviones, exige un acuerdo más amplio que incluya la limitación de las capacidades balísticas del país y el cese de su apoyo a grupos armados hostiles a Israel. En caso de ataque, Irán advirtió que apuntaría a las bases estadounidenses en la región y podría bloquear el estrecho de Hormuz, punto de tránsito clave para el suministro energético mundial. Los países occidentales e Israel acusan a Irán de intentar dotarse de armas nucleares, algo que Teherán niega. Araghchi indicó sin dar más detalles que Teherán podría considerar una serie de medidas de confianza respecto al programa nuclear, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que asfixian la economía iraní, pero luego declaró que Irán tiene dudas sobre la seriedad de Estados Unidos para entablar negociaciones reales durante una rueda de prensa. Por último, Pakistán se encuentra conmocionado y en alerta tras el atentado contra una mezquita de Islamabad frecuentada por chiíes en plena ceremonia religiosa. El hecho dejó por lo menos 36 muertos y alrededor de 170 heridos y fue reivindicado por el Estado Islámico, algo confirmado por las investigaciones, dado que el perpetrador, que abrió fuego cuando intentaron detenerlo y terminó detonando un chaleco explosivo, tenía vínculos con células de Afganistán y había viajado al país en varias oportunidades. Además, el hecho de que no se produjera un atentado tan mortífero desde el que tuvo lugar en el Hotel Marriott en el 2008 generó preocupación ante la posibilidad de que los grupos terroristas estén aumentando su capacidad operativa, por lo que los líderes de la minoría chií, que representa casi un 15% de la población, reclamaron mayor protección por parte del Estado. Tras el ataque, se reforzó la seguridad en los lugares de culto de las ciudades más importantes, mientras que la investigación reveló que el terrorista no había actuado solo y posteriormente fueron detenidas otras 4 personas, presuntos cómplices, entre los que se encontraría el autor intelectual, en unas operaciones que tuvieron resistencia armada y dejaron un policía muerto y 3 heridos. A su vez, se comunicó que los detenidos estaban siendo interrogados para determinar la cadena de mando y los apoyos logísticos e intentar descubrir posibles conexiones con otras células yihadistas activas en otras partes del país, por lo que no se descartaron nuevas detenciones. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el atentado suicida que causó al menos una treintena de muertos y cerca de 170 heridos durante la oración del viernes en una mezquita chiita de Islamabad. La explosión se produjo cuando los templos musulmanes del país estaban repletos para la gran oración semanal, dijo a la AFP un alto responsable policial bajo condición de anonimato, quien subrayó que el balance debería seguir aumentando. La reivindicación del Estado Islámico fue comunicada por el Site Intelligence Group en la madrugada del sábado. Un combatiente local abrió fuego contra los guardias del templo cuando intentaron detenerlo y luego detonó su chaleco explosivo entre la congregación chiita, según la declaración del grupo armado citada por el organismo especializado en la vigilancia de sitios web islamistas. Llevaba una enorme cantidad de explosivos, tan potente que incluso personas a 800 metros de distancia informaron que sus puertas y ventanas se vieron afectadas. Este ataque es el más sangriento registrado en la capital de Pakistán desde septiembre de 2008, cuando 60 personas murieron en un atentado suicida con un camión bomba que destruyó una parte del lujoso Hotel Marriott. Pakistán es un país de mayoría sunita, pero los chiitas representan entre el 10 y 15% de la población y han sido atacados en el pasado por grupos yihadistas. El ataque se produce además cuando las fuerzas de seguridad pakistaníes luchan contra la intensificación de las insurgencias en las provincias del sur y del norte del país, en la frontera con Afganistán. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la crisis en el gobierno británico, de la difícil situación en Cuba y mucho más. No se vayan, ya volvemos.